Gente, estamos nuevamente compartiendo este tiempo de lectura, así que me voy a poner los auriculares, aunque sea para que me puedan escuchar un poquito mejor. Así que un saludo para la gente que se va uniendo, que se va a ir sumando a este tiempo, como siempre compartimos. Ahí está. Siempre tenemos una hora de lectura, así que saludos para los que van a ir sumándose en este tiempo, los que se van a ir uniendo a este tiempo de lectura. Así que todos los días a partir de las 10 de la noche, bueno, hoy un poquito más, 10:04, leemos juntos la Biblia, así que yo voy a estar haciendo en unos segunditos una oración. Vamos a orar ya mismo y un saludo para los que se van sumando, un saludo para los que están ahí. Los voy a mencionar: Agustín Sosi, Avi Sánchez, saludos para Luca Mezquida, también para los que están ahí. Muy bien, saludos para Mateo, para José, Gaitán, saludos para Luis y Balu. Muy bien, voy mencionando algunas personas: Natanael, Mori. Gracias a las personas que se pasan, aunque sea quizás no se unen a este tiempo de lectura, pero pasan ahí de corrido. Jaina, Bauti y demás. Ahí Avi nos deja el buenas, así que bendiciones y muy buenas noches, Avi, gracias por estar ahí. Hacemos juntos una oración y comenzamos con este tiempo de lectura. Oramos. Papá, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de leer tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, hablándonos, guiándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy ya estamos en el día 28º. Tremendo. Día 28 de lectura. Un saludo, Gustavo. Hola. Gracias por estar ahí. Así que bueno, lo que hacemos nosotros es todos los días a las 10 de la noche, aproximadamente una hora, leemos la Biblia juntos. Estamos en la semana 5 de lectura. Y como les dije recién, día 28. Así que estamos leyendo el libro de Segunda de Reyes. Ese libro estamos leyendo. Así que tenemos que leer Segunda de Reyes capítulo 8. Así que vamos a buscar ahí Segunda de Reyes capítulo 8. Versión nueva, Biblia viva. Es la versión que estamos leyendo. Esa es la versión que leemos cada noche. Nueva Biblia viva. Porque hay varias versiones de la Biblia. Entre ellas tenemos la Reina Valera, NBI, NTV, la Biblia de las Américas. Tenemos Biblia textual. Y una de las versiones que es muy bonita y muy buena, la verdad, es la Nueva Biblia viva. Estoy conectando el cable para mi celular para que no se quede sin batería. Ahí está. Así que tenemos que leer Segunda de Reyes, capítulo 8. Y leemos, ¿sí? Leemos. Muy bien. Dice, vamos a bajar un poquito más esto. Ahí está bien. Muy bien. Dice de la siguiente manera, Segunda de Reyes, capítulo 8. Eliseo le había dicho a la mujer a cuyo hijo él había resucitado: vete con tu familia a donde puedas, porque el Señor enviará un gran hambre sobre Israel que durará 7 años. La mujer llevó a su familia a vivir a la tierra de los filisteos durante 7 años. Cuando la hambruna acabó, regresó a Israel y fue a ver al rey, y le rogó que le devolviera su casa y su tierra. Cuando ella entró, el rey estaba conversando con Giezi, el criado de Eliseo, y le decía: cuéntame de las grandes hazañas que Eliseo ha hecho. Y Giezi le estaba hablando al rey acerca de la oportunidad en que Eliseo había resucitado al niño. En ese mismo momento entró la madre del niño. Señor, esta es la mujer y este es su hijo. Este es el niño que Eliseo resucitó, exclamó Giezi. ¿De veras?, le preguntó el rey a ella. Ella le dijo que sí, y él dio órdenes a un oficial de su confianza para que se preocupara de que todo lo que le pertenecía a ella le fuera devuelto, además del valor de la cosecha que hubiera habido durante su ausencia. Hazael, rey de Siria. Eliseo se había ido a Damasco, capital de Siria. En esos días el rey Ben-Hadad estaba enfermo, y alguien le dijo al rey que el profeta había llegado. Lleva un presente al varón de Dios y pídele que le pregunte al Señor si sanaré o no, le ordenó a Hazael. Hazael llevó 40 camellos cargados de los mejores productos de la tierra. Como presente para Eliseo le dijo: Ben-Hadad, el rey de Siria y servidor tuyo, me ha enviado a preguntarte si sanará. Eliseo le respondió: le dirás que sí se sanará, pero el Señor me ha mostrado que de todas maneras va a morir. Eliseo se quedó mirando a Hazael y lo hizo sentir incómodo. Luego Eliseo rompió a llorar. ¿Qué le pasa a mi señor?, le preguntó Hazael. Eliseo le respondió: yo sé las cosas terribles que les harás al pueblo de Israel. Quemarás sus ciudades fortificadas, matarás a los jóvenes, estrellarás a los niños contra las rocas y abrirás el vientre a las mujeres embarazadas. ¿Soy yo un perro, acaso?, preguntó Hazael. Jamás haré algo semejante. Pero Eliseo le respondió:
El Señor me ha mostrado que vas a ser rey de Siria. Cuando Hazael regresó, el rey le preguntó, ¿qué te dijo el profeta? Y Hazael respondió, me dijo que usted va a sanar de su enfermedad. Pero al día siguiente Hazael tomó una manta, la mojó en agua y cubrió con ella el rostro del rey, hasta que éste murió asfixiado. Luego, Hazael tomó posesión del trono, Joram, rey de Judá. Son títulos lo que voy leyendo. Dice de la siguiente manera, y hay algunas personas ahí. Las quiero mencionar aunque sea, perdón porque estoy leyendo, pero es que estamos, esa es la idea, ¿no? Un saludo ahí para Gadiel, no sé cómo es el nombre en realidad, pero un saludo ahí para Gadiel, si es así el nombre. Y un saludo para More. Muy bien, un saludo More, gracias por estar ahí. Así que bueno, seguimos leyendo. Y dice de la siguiente manera el versículo 16. Joram, hijo de Josafat de Judá, comenzó a reinar cuando Joram, hijo de Acab, llevaba 5 años reinando en Israel. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 8 años en Jerusalén, pero fue tan perverso como Acab y los demás reyes de Israel, y hasta se casó con una de las hijas de Acab. Sin embargo, como Dios había prometido a su siervo David que cuidaría y guiaría a sus descendientes, no destruyó a Judá. Durante el reinado de Joram, el pueblo de Edom se rebeló contra Judá y designó a su propio rey. El rey Joram trató de aplastar la rebelión, pero no tuvo éxito. Cruzó el río Jordán y atacó la ciudad de Zair, pero fue rápidamente rodeado por los edomitas, protegido por la oscuridad de la noche. Logró cruzar las filas enemigas, pero su ejército se dispersó. De esta manera, Edom logró su independencia, la cual ha conservado hasta hoy. La ciudad de Limná también se rebeló en aquel tiempo. El resto de la historia del rey Joram está escrito en los anales de los reyes de Judá. Cuando murió, lo sepultaron en el cementerio real de la ciudad de David, la sección antigua de Jerusalén, y su hijo Ocosías reinó en su lugar. Cuando Ocosías, hijo de Joram, comenzó a reinar en Judá, Joram, hijo de Acab, llevaba 12 años reinando en Israel. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, pero reinó solamente un año en Jerusalén. Su madre fue Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. Fue un hombre perverso, y al igual que todos los descendientes del rey Acab, con quien había emparentado, hizo lo que le desagrada al Señor. En unión con el rey Joram, hijo de Acab, rey de Israel, peleó contra Hazael, el rey de Siria, en Ramot de Galad. El rey Joram fue herido en la batalla y fue a Jezreel a descansar y a recuperarse de sus heridas. Mientras estaba allí fue a visitarlo el rey Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Un día el profeta Eliseo le dijo a uno de los discípulos de los profetas, prepárate para ir a Ramot de Galad, toma este vaso de aceite contigo y busca a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, hazlo entrar en una pieza en privado, donde no lo vean sus amigos, y derrama aceite sobre su cabeza. Dile que el Señor lo ha ungido como rey de Israel. Tan pronto como hagas esto, sal corriendo y no te detengas. El joven profeta hizo lo que Eliseo le había dicho. Cuando llegó a Ramot de Galad, encontró a Jehú sentado junto con otro jefe del ejército. Tengo un mensaje para usted, señor, le dijo. ¿Para quién? Preguntó Jehú. Para usted, le respondió el joven profeta. Jehú se apartó de los otros y entró en la casa, y el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, el Señor de Israel dice, yo te unjo como rey de mi pueblo Israel, tú destruirás a la familia de Acab, tú vengarás el asesinato de mis profetas y de toda la otra gente que murió por causa de Jezabel. Toda la familia de Acab debe ser eliminada, todo varón de esa familia esclavo libre morirá. Yo destruiré la familia de Acab como destruí a la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y de Basá, hijo de Ahías. Los perros se comerán a Jezabel, la esposa de Acab, en el campo de Jezreel, y nadie la sepultará. Tan pronto hizo esto, el profeta abrió la puerta y salió corriendo. Jehú, por su parte, regresó para reunirse con los jefes y uno de ellos le preguntó, ¿qué quería ese tonto? ¿Está todo bien? Ustedes saben muy bien quién era y lo que quería, respondió Jehú. No, no lo sabemos, dijeron ellos, cuéntanos. Me dijo, el Señor te hace saber que te ha ungido como rey de Israel. Ellos prontamente pusieron sus capas a modo de alfombras en el piso y tocaron la trompeta y gritaron que iba el rey Jehú. De esta manera Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, se rebeló contra el rey Joram. Fue en la época en que el rey Joram había ido a Ramot de Galad con todo Israel para pelear contra Hazael, rey de Siria. Pero como fue herido, regresó a Jezreel para recuperarse de sus heridas. Jehú les dijo a quienes estaban de su lado, puesto que ustedes quieren que yo sea rey, no permitan que nadie vaya a Jezreel a llevar la noticia. Luego Jehú subió a un carro de combate y se dirigió a Jezreel, donde el rey Corán se encontraba recuperándose de sus heridas. Ocosías, rey de Judá, se encontraba allí, pues había ido a visitar al rey Corán. El guardia que estaba en la torre de Jezreel vio a Jehú y a quienes iban con él y gritó, alguien se acerca. Envíen a un jinete para que vea si es amigo o enemigo, ordenó el rey Corán. El jinete salió al encuentro de Jehú. El rey desea saber si eres amigo o enemigo, le preguntó. ¿Vienes en son de paz? Eso a ti no te importa, le respondió Jehú. Sígueme. El guardia
dio voces avisándole al rey que el mensajero se había reunido con Jehú y sus compañeros, pero que no volvía. Entonces el rey envió a un segundo jinete, quien los alcanzó, y, en el nombre del rey, preguntó si las intenciones que traían eran amistosas o no. Eso a ti no te importa, le respondió Jehú, sígueme. Este tampoco regresa, exclamó el guardia. Debe ser Jehú, porque conduce velozmente el carro. Entonces el rey Jorán ordenó, rápido, preparen mi carro de combate. Una vez que le tuvieron listo el carro, Jorán y Ocosías, rey de Judá, salieron al encuentro de Jehú. Lo encontraron en el campo de Nabot, el de Jezreel. ¿Vienes como amigo, Jehú?, le preguntó el rey Jorán. Jehú le respondió, ¿cómo puede haber amistad entre nosotros si todavía sufrimos debido a las idolatrías y hechicerías de Jezabel, tu madre? Entonces el rey Joram dio la vuelta para huir, mientras le gritaba a Ocosías, ¡traición, Ocosías, traición! Jehú tomó el arco, disparó con todas sus fuerzas y le clavó la flecha entre los dos hombros. La flecha le partió el corazón y Joram cayó muerto en su carro. Jehú le dijo a su ayudante Bidkar, arroja el cadáver en el campo que fue de Nabot, porque acuérdate que una vez, cuando tú y yo íbamos en un carro tras su padre, Acab, el Señor, me reveló esta profecía. Yo vengaré el asesinato de Nabot y de sus hijos en su misma propiedad. Así que arroja el cadáver en el campo de Nabot, como el Señor dijo. Mientras tanto, el rey de Ocosías de Judá había huido hacia Bet-Hagam. Jehú corrió en su persecución, gritando, dispárenle a él también. Lo hirieron en su carro, cuando iba subiendo la cuesta de Gur, junto a Ibleam. Ocosías logró llegar hasta Megiddo, pero allí murió. Sus oficiales lo llevaron en un carro a Jerusalén, donde lo sepultaron en el cementerio real. El reinado de Ocosías sobre Judá había comenzado en el año 12 del reinado de Joram de Israel. Cuando Jezabel supo que Jehú había regresado a Jezreel, se pintó los ojos, se adornó el pelo y se sentó junto a la ventana. Cuando Jehú entró por la puerta del palacio, ella, en forma irónica, le gritó, ¿cómo estás, Simri, asesino de tu rey? Él miró y la vio en la ventana y gritó, ¿quién está de parte mía? Y 2 o 3 oficiales del palacio se acercaron a la ventana. Arrójenla por la ventana, les ordenó Jehú. Ellos la arrojaron por la ventana, y su sangre salpicó la muralla y a los caballos que la pisotearon. Entonces Jehú entró en el palacio para comer y beber. Después dijo, que alguien vaya y sepulte a esta mujer maldita, porque es hija de un rey. Pero cuando salieron para sepultarla, encontraron solamente la calavera, los pies y las manos. Cuando regresaron y se lo contaron, él dijo, esto es lo que el Señor por medio del profeta Elías dijo que ocurriría. Sí, el Señor dijo que los perros comerían su carne en Jezreel y que su cuerpo quedaría esparcido como estiércol en el campo, de modo que nadie podría decir, estos son los restos de Jezabel. ¡Fua! Un saludo para los que se siguen sumando, un saludo ahí para Joel Titoquero, también para Mucho Humor. Gracias por poner me gusta. Saludos para Ramiro Osorio, si sigue ahí presente. Un saludo para Ramiro Osorio también. Si está, también un saludo para Mabel Márquez. Mucho humor, ahí nos dice hola. Y creo que tiene la foto de Messi, ¿no? ¿Es la foto de Messi? Sí, muy bien, muy bien. Así que un saludo y gracias por estar ahí. Bueno, seguimos leyendo juntos la Biblia. Seguimos leyendo, estamos leyendo Segunda de Reyes, en este caso el capítulo 10. Así que leemos, dice de la siguiente manera, Segunda de Reyes, capítulo 10. Dice, sí, pero antes... bueno, nosotros somos cristianos evangélicos, así que... bueno, vamos a seguir leyendo. Dice Segunda de Reyes, capítulo 10. Después de esto, Jehú envió cartas a las autoridades de la ciudad de Samaria y a los que cuidaban a los 70 hijos de Acab, que vivían allí. En las cartas les decía, al recibir esta carta, elijan a uno de los mejores hijos de Acab para que sea su rey, y prepárenlo para que luche por su trono, porque ustedes tienen carros, caballos, una ciudad fortificada y armamento, y prepárense para defender a la familia de su rey. Cuando recibieron las cartas sintieron mucho miedo, y dijeron, si 2 reyes no pudieron vencer a este hombre, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces el administrador de los asuntos del palacio y el gobernador de la ciudad, junto con las demás autoridades de la ciudad, y los que cuidaban a los hijos de Acab, le enviaron este mensaje, Jehú, somos tus siervos y haremos todo lo que nos digas. No proclamaremos como rey a ninguno de los hijos de Acab. Queremos que tú seas nuestro rey. Haz lo que creas conveniente. Jehú les escribió otra carta, con el siguiente mensaje. Si de verdad están de mi parte y están dispuestos a obedecerme, les pido que mañana a esta hora vayan a Jezreel y me lleven las cabezas de los hijos de Acab. Los 70 hijos del rey Acab vivían con los hombres que estaban a cargo de su crianza. Cuando llegó la carta, los mataron y pusieron sus cabezas en canastos, para llevárselas a Jehú, que estaba en Jezreel. Cuando un mensajero le dijo a Jehú que las cabezas de los hijos del rey habían llegado, ordenó que las pusieran en 2 montones a la entrada de la ciudad, y las dejaran allí hasta la mañana siguiente. Por la mañana Jehú salió y habló a la multitud que se había reunido. Ustedes son inocentes, yo conspiré contra mi señor y lo maté. ¿Pero quién mató a sus hijos?
todo lo que el Señor dijo acerca de la familia de Acab se cumplirá. Él declaró por medio de Elías, su siervo, que esto ocurriría a los descendientes de Acab. Jehú entonces dio muerte al resto de los miembros de la familia de Acab que estaban en Jezreel y a todos los que habían sido oficiales de Acab, como también a sus amigos íntimos y a sus sacerdotes. Ninguno de ellos quedó con vida. Luego Jehú salió hacia Samaria. Cuando pasó por Bet-Eked de los pastores, se encontró con los hermanos del rey Ocosías de Judá. ¿Quiénes son ustedes?, le preguntó. Ellos respondieron: somos hermanos del rey Ocosías. Vamos a Samaria a visitar a los hijos del rey Acab y de la reina Jezabel. Agárrenlo, gritó Jehú a sus soldados. Así que los agarraron y los llevaron junto al pozo de Bet-Eked, donde los mataron a todos. En total eran 42, ninguno de ellos quedó con vida. Al salir de allí se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que venía a encontrarse con él. Después de saludarlo, Jehú le dijo: ¿eres leal a mí como yo lo soy a ti? Sí, respondió Jonadab. Dame tu mano entonces. Le dijo Jehú, y lo ayudó a subir al carro real. Ahora ven conmigo, dijo Jehú, y comprueba cuánto amor siento por el Señor. Jonadab se fue con él. Cuando llegaron a Samaria, Jehú hizo matar a todos los amigos y parientes de Acab, que todavía quedaban vivos. Así se cumplió la palabra que el Señor había anunciado por medio de Elías. Jehú convocó a una reunión a todos los habitantes de la ciudad y les dijo: Acab rindió poco culto a Baal en comparación con el culto que yo le voy a ofrecer. Convoquen a todos los profetas y sacerdotes de Baal y reúnan a todos sus adoradores. Asegúrense de que no falte ninguno, porque nosotros los adoradores de Baal vamos a hacer una gran celebración en su honor. Cualquiera de los adoradores que no venga, morirá. Jehú estaba invitando a esto, pues su plan era matar a todos los adoradores de Baal. Envió mensajeros por todo Israel convocando a todos los que adoraban a Baal. Ni uno solo faltó, y llenaron el santuario de Baal, de un extremo a otro. Jehú le ordenó al encargado de cuidar los vestidos de los sacerdotes: quiero que les entregue los vestidos de los sacerdotes a los adoradores de Baal, para que se los pongan. Entonces Jehú y Jonadab, hijo de Recab, entraron en el santuario de Baal y le dijeron a los adoradores de Baal: procuren que solamente haya adoradores de Baal entre los presentes, que no haya ninguno de los que adoran al Señor. Cuando los sacerdotes de Baal comenzaron a ofrecer sacrificio y holocausto, Jehú rodeó el edificio con 80 de sus hombres y les dijo: si dejan escapar a alguno, lo pagarán con sus vidas. En cuanto acabaron de ofrecer el holocausto, Jehú salió y les dijo a sus oficiales y ayudantes: entren y mátenlos a todos, que ninguno escape. Y los mataron a todos y sacaron los cuerpos del santuario de Baal. Luego los hombres de Jehú entraron y arrancaron el altar que se usaba para adorar a Baal y lo quemaron. También derribaron el santuario y lo convirtieron en un basurero, el cual existe todavía. Así destruyó Jehú todo vestigio del culto a Baal en Israel. Sin embargo, no destruyó los becerros de oro que se hallaban en Betel y en Dan, sino que los adoró. Uf, qué mal ahí. Siguiendo así el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, el cual hizo pecar a Israel. Después el Señor le dijo a Jehú: has hecho bien al obedecer mis órdenes de destruir a la familia de Acab. Por cuanto has hecho esto, haré que tu hijo, tu nieto y tu bisnieto sean reyes en Israel. Pero Jehú no siguió al Señor Dios de Israel con todo su corazón, porque siguió adorando a los becerros de oro con que Jeroboam había hecho pecar a Israel. Por aquel tiempo el Señor comenzó a quitarle territorio a Israel. El rey Hazael atacó a Israel por todas partes y les quitó las regiones de Galaad, Gad y Ruem. También conquistó parte de Manasés desde el río Aroer, cerca del arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. El resto de las actividades de Jehú se encuentran escritas en los anales de los reyes de Israel. Cuando Jehú murió, fue sepultado en Samaria, y le sucedió en el trono su hijo Joacás. En total, Jehú reinó como rey de Israel en Samaria durante 28 años. Muy bien, un saludo para Isa. Mucho humor, que en realidad no sé el nombre, pero sí ahí presente. Muchas gracias por estar ahí. Decía perdón, pero no voy a poder ya que tengo muy poquita batería. Bueno, no pasa nada. Gracias por haber estado este tiempo y por seguir estando. Así que gracias por estar ahí. Para mí es algo... dice, te enviaría 20 rosas, pero soy pobre. Bueno, la verdad es que sí, tenés humor, tenés humor, tenés humor. No puede ser. ¿En serio te llamás Abraham? Si te llamás Abraham es tremendo, no puede ser. En- es tremendo. Y un saludo para Isa. Gracias por estar ahí, Isa. Te mando un saludo. Gracias por estar ahí. Y dice, sí, bueno, tremendo. Qué impresionante. Bueno, un gusto conocerte, Abraham. Gracias por estar ahí, por comentar. Y saludo también para María Eva Alvarado y los demás que se pasan este tiempo de lectura. Así que bueno, un gusto conocerte. Saludos para vos, Abraham. Gracias por estar ahí. Buenas noches para Dami. Muy bien, también. Bendiciones y buenas noches, Dami. Gracias por estar ahí. Qué alegría, qué bendición que estés. Dice, mi papá me pusieron así porque creen en Dios y todo eso. Uf. Bueno, bueno, la verdad que, bueno, saber eso. Tremendo. Bueno,
Se nota, porque si te ponen Abraham, sí, claramente es verdad, es porque se nota que conocen de Dios, de la palabra, y por eso te pusieron ese nombre. Así que bueno, un gusto conocerte, tenés humor, tenés padres que creen en Dios y encima te gusta Messi, así que bueno, también cristiano, muy bien. Y un saludo para los que se siguen pasando, así que bueno, mucho más no puedo hablar porque vamos a leer. Así que bueno, después sigo leyendo igual los comentarios, pero dice el capítulo 11 de la siguiente manera. Cuando Atalía, la madre de Ocosías, rey de Judá, supo que su hijo había muerto, hizo matar a todos los hijos del rey. El único que se salvó fue Joás, que tenía 1 año de edad, porque su tía Josaba, hija del rey Joram y hermana del rey Ocosías, logró sacarlo y esconderlo en un dormitorio junto con su niñera, cuando los demás hijos del rey estaban a punto de ser ejecutados. Durante 6 años Joás y su niñera estuvieron escondidos en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en Judá. En el 7.º año de Atalía, el sacerdote Joyadá mandó a llamar a los jefes de la guardia del palacio y a la escolta real. Se reunió con ellos en el templo del Señor, y luego de hacerles prometer que guardarían el secreto, les mostró al hijo del rey. Luego les dio estas instrucciones: la tercera parte de quienes estén de guardia en el día de reposo vigilará el palacio, otra tercera parte hará guardia en la puerta sur, y la otra tercera parte vigilará la puerta que está detrás del cuartel de la escolta real. Los demás, los que no estén de guardia el sábado, protegerán el templo del Señor, rodearán al rey con las armas en la mano, y matarán a quien quiera que trate de pasar. Acompañen al rey a donde quiera que vaya. Los jefes obedecieron las órdenes de Joyadá, llevaron ante él a los hombres que estarían libres en el día de reposo y a los que iban a estar de servicio. Joyadá los armó con las lanzas y escudos que estaban guardados en el templo del Señor y que habían pertenecido al rey David. Los guardianes, con las armas preparadas, se pararon enfrente del santuario y rodearon el altar, desde el lado sur hasta el lado norte, para proteger al rey. Entonces Joyadá sacó al joven príncipe, le puso la corona en la cabeza y le dio una copia del pacto. Luego le derramó aceite sobre la cabeza y lo declaró rey de Judá. Todos aplaudieron y gritaron: ¡que viva el rey! Cuando Atalía oyó el bullicio, entró al templo del Señor y vio al nuevo rey, de pie junto a la columna, como era costumbre en el momento de la coronación, y rodeado por los oficiales y por muchos trompetistas. Todos se regocijaban y hacían sonar las trompetas. Al ver esto, Atalía se rasgó sus vestidos y gritó: ¡traición, traición! Entonces el sacerdote Joyadá ordenó a los jefes de la guardia que la sacaran del templo del Señor y la mataran, junto con cualquiera que tratara de acudir en su ayuda. Ellos la arrastraron hacia los establos del palacio y allí la mataron. Después Joyadá hizo prometer al rey y a la gente que serían fieles al Señor. Además, hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Todos acudieron al santuario de Baal para destruirlo, y rompieron sus altares e imágenes, y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente al altar. Joyadá puso guardias en el templo del Señor. Luego él, los jefes y los guardianes y todo el pueblo condujeron al rey desde el templo del Señor, y pasando la guardia, lo llevaron a la casa del rey. Y allí Joás se sentó en el trono real. Todos estaban felices y la ciudad volvió a tener paz después de la muerte de Atalía. Muy bien. Capítulo 12. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Joás comenzó a reinar sobre Judá cuando Jehú llevaba 7 años reinando sobre Israel. Reinó en Jerusalén durante 40 años. Su madre era Sibia, de Berseba. Durante toda su vida Joás hizo lo recto, ya que siguió las enseñanzas del sacerdote Joyadá. Sin embargo, no destruyó los santuarios de las colinas, y el pueblo siguió ofreciendo allí sacrificios e incienso. Un día el rey Joás le dijo a los sacerdotes: es necesario reparar el templo del Señor. Cuando alguien traiga una contribución para el Señor, ya sea una contribución regular o una donación especial, úsenla para pagar las reparaciones que sean necesarias. Pero en el año 23 de su reinado, el templo aún no había sido reparado. Entonces Joás llamó a Joyadá y a los otros sacerdotes y les preguntó: ¿por qué no se han reparado los daños del templo? Desde ahora no manejarán el dinero que reciban, sino que lo entregarán para que se invierta en la reparación y restauración del templo. Los sacerdotes estuvieron de acuerdo en no seguir manejando el dinero y en no estar al frente de las reparaciones del templo. El sacerdote Joyadá hizo un agujero en la cubierta de un gran cofre y lo puso a la derecha del altar, a la entrada del templo del Señor. Los porteros ponían allí todas las contribuciones del pueblo. Cada vez que el cofre se llenaba, el secretario de finanzas del rey y el sumo sacerdote lo contaban, lo ponían en bolsas y lo entregaban a los administradores de la contribución, para que pagaran a los carpinteros, canteros, albañiles, a los que vendían la madera, a los mercaderes de piedras, y para que compraran los demás materiales necesarios para la reparación del templo del Señor. El dinero no se usaba para comprar vasos de plata ni utensilios de oro,
ni fuentes, ni trompetas, ni otros artículos similares, sino solamente para pagar las reparaciones del templo del Señor. A los administradores de la construcción no se les pedía cuentas del dinero, porque eran hombres honestos y fieles. Sin embargo, el dinero que se daba para ofrendas por la culpa y por el pecado no se llevaba al templo del Señor, sino que se entregaba a los sacerdotes para su uso personal. En este tiempo, Hazael, rey de Siria, atacó la ciudad de Gat y la conquistó. Luego se dirigió hacia Jerusalén con el fin de atacarla, pero Joás tomó todos los objetos sagrados que sus antepasados Josafat, Joram y Ocosías, reyes de Judá, habían consagrado, juntamente con lo que él mismo había consagrado al Señor, y todo el oro de la tesorería del templo del Señor y del palacio, y lo envió a Hazael. Al recibir este regalo, Hazael desistió de atacar a Jerusalén. El resto de la historia de Joás está escrita en los anales de los reyes de Judá. Algunos de sus oficiales se alzaron contra él y lo asesinaron en Bet Miló, en el camino a Sila. Los asesinos fueron Josacar, hijo de Simat, y Josabad, hijo de Semer, ambos servidores de confianza. Joás fue sepultado en el cementerio real de Jerusalén, en la ciudad de David, y su hijo Amasías fue el nuevo rey. Capítulo 13. Joacás, hijo de Jehú, comenzó a reinar sobre Israel en el año 23 del reinado de Joás de Judá. Reinó 17 años, pero fue un mal rey, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Por eso el Señor se airó contra Israel y permitió que Hazael, rey de Siria, y su hijo Ben-Hadad los vencieran muchas veces. Pero Joacás pidió ayuda al Señor, y él oyó su oración y vio cuán terriblemente el rey de Siria estaba oprimiendo a Israel. El Señor levantó un libertador entre los israelitas que los libró de la tiranía de los sirios, de modo que los israelitas pudieron vivir tranquilos en sus casas como antes. Con todo eso no se apartaron del pecado, sino siguieron el mal ejemplo de Jeroboam y continuaron adorando a la diosa Aserá de Samaria. Fue tanto el daño que el rey de Siria le había ocasionado a Israel, que solo le quedaron 50 hombres de caballería, 10 carros de combate y 10.000 hombres de infantería. El resto de la historia de Joacás está escrito en los anales de los reyes de Israel. Cuando Joacás murió, lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar su hijo Joás. Joás llevaba 37 años reinando en Judá cuando Joás, hijo de Joacás, los nombres se repiten todos. Cuando Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar en Israel, y reinó en Samaria 16 años, pero fue malo, porque al igual que Jeroboam, hijo de Nabat, fomentó la adoración a los ídolos, con lo que hizo pecar a su pueblo. El resto de la historia del reinado de Joás, incluyendo sus guerras contra el rey Amasías de Judá, está escrito en los anales de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado en Samaria, con los demás reyes de Israel, y su hijo Jeroboam fue el nuevo rey. A este Jeroboam se le llegó a conocer como Jeroboam II. Cuando Eliseo enfermó de muerte, el rey Joás de Israel lo visitó y echándose sobre él se puso a llorar y exclamó: Padre mío, carro de Israel y subía. Eliseo le dijo: Toma un arco y algunas flechas. Y él así lo hizo. Abre aquella ventana que da hacia el oriente, le ordenó. Entonces le pidió al rey que pusiera la mano en el arco, mientras él ponía sus manos sobre las manos del rey. Dispara, ordenó Eliseo. El rey disparó. Esta es flecha del Señor que completa la victoria sobre Siria. Vencerás completamente a los sirios en Afec, exclamó el profeta. Ahora toma las demás flechas y golpea con ellas el suelo. El rey las tomó y golpeó 3 veces el suelo y se detuvo. Debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, exclamó enojado el profeta. Porque entonces habrías derrotado definitivamente a los sirios, pero solo lo derrotarás 3 veces. Después Eliseo murió y fue sepultado. En aquellos días algunas bandas de delincuentes moabitas hacían incursiones en la tierra cada primavera. Una vez unos hombres estaban sepultando a un amigo, pero al ver a esas bandas tuvieron miedo y arrojaron el cadáver en la tumba de Eliseo, y en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el hombre resucitó y se puso de pie. El rey Hazael de Siria había oprimido a Israel durante todo el reinado del rey Joacás. Pero el Señor tuvo misericordia del pueblo de Israel y no permitió que fuera totalmente destruido. Dios se compadeció de ellos y también se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando el rey Hazael de Siria murió, su hijo Ben-Hadad reinó en su lugar. Entonces Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, lo venció 3 veces y reconquistó ciudades que Ben-Hadad le había arrebatado a su padre Joacás. Muy bien, estamos leyendo juntos el libro de Segunda de Reyes, vamos por el capítulo 14. Así que bueno, seguimos leyendo, ¿sí? Vamos a seguir leyendo juntos y... A ver, quiero fijarme algo. Muy bien. Perfecto. Dice Segunda de Reyes capítulo 14. Durante el segundo año del reinado de Joás de Israel,
El rey Amasías comenzó su reinado sobre Judá. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Joadam de Jerusalén. Fue un buen rey ante los ojos del Señor, aunque no a la manera de su antepasado David. Pero fue un buen rey, como su padre Joás. Sin embargo, no destruyó los altares de las colinas, de manera que el pueblo seguía sacrificando y quemando incienso en ellos. En cuanto se afirmó en el poder, hizo matar a los hombres que habían dado muerte a su padre, pero no mató a los hijos de ellos, porque el Señor había ordenado en la ley de Moisés que los padres no murieran por la culpa de los hijos, ni los hijos por los pecados de sus padres. Cada uno debía pagar la culpa de su propio pecado. En una ocasión Amasías dio muerte a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal. También conquistó la ciudad de Selá y le cambió el nombre por el de Joctel, como se le conoce hasta este día. Un día envió un mensaje a Joás, hijo de Joacás, y nieto de Jehú, rey de Israel, en que lo desafiaba a que saliera a la guerra contra él. Pero el rey Joás le respondió: el cardo del Líbano le dijo al poderoso cedro: entrégame a tu hija para que sea esposa de mi hijo. Pero luego pasó un animal salvaje y pisó al cardo y lo destrozó. Has vencido a Edom y te sientes orgulloso de ello. Pero mi consejo es que te sientas contento con tu triunfo y te quedes en casa. ¿Por qué provocar un desastre para ti y para Judá? Pero Amasías se negó a oír. Entonces el rey Joás de Israel salió a enfrentársele. La batalla comenzó en Bet-Semes, una de las ciudades de Judá. Judá fue derrotado y huyó. El rey Amasías fue capturado y Joás marchó sobre Jerusalén y derribó sus murallas, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, con unos 180 metros. También se llevó a muchos rehenes y todo el oro y la plata del templo del Señor y de la tesorería de la casa real, además de las copas de oro. Luego regresó a Samaria. El resto de la historia de Joás y de su guerra contra el rey Amasías de Judá están escritos en los anales de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y su hijo Jeroboam fue el nuevo rey. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años más que Joás, rey de Israel. El resto de su biografía está escrito en los anales de los reyes de Judá. Hubo una conspiración contra su vida en Jerusalén, y él huyó a Laquis, pero sus enemigos lo persiguieron y allí lo mataron. Lo llevaron después en caballos y lo sepultaron en el cementerio real, en la ciudad de David, en Jerusalén. Entonces el pueblo de Judá tomó a Azarías, hijo de Amasías, y lo puso por rey de Judá. En ese momento Azarías tenía 16 años. Fue él quien, tras la muerte de su padre, reconstruyó la ciudad de Elat y la devolvió a Judá. Jeroboam, hijo de Joás, comenzó a reinar en Israel cuando Amasías, hijo de Joás, llevaba 15 años reinando en Judá. A este Jeroboam se le conoce como Jeroboam II, y reinó en Samaria durante 41 años. Pero fue tan malo como Jeroboam, hijo de Nabat, que había hecho pecar a Israel haciéndolo adorar ídolos. Jeroboam II recuperó los territorios perdidos de Israel entre el Ebó, Hamat y el mar de Arabá, tal como el Señor de Israel lo había anunciado por medio de Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gad-Hefer. Porque el Señor había visto la situación tan triste en que estaban los habitantes de Israel, tanto libres como esclavos, y que no tenían quien los defendiera. Así que el Señor los libró por medio de Jeroboam II, pues aún no había decidido hacer desaparecer al pueblo de Israel. El resto de la biografía de Jeroboam, todo lo que hizo, su gran poder, sus guerras y cómo recuperó Damasco y Hamat, que habían sido capturadas por Judá, está registrado en los anales de los reyes de Israel. Cuando murió Jeroboam II, fue sepultado con los demás reyes de Israel, y su hijo Zacarías fue el nuevo rey de Israel. Muy bien, seguimos leyendo. Vamos por el capítulo 15. Muy bien. Y dice de la siguiente manera. Dice así. Azarías, hijo de Amasías, comenzó a gobernar en Judá cuando Jeroboam II llevaba 27 años reinando en Israel. Cuando Azarías subió al trono de Judá tenía 16 años y reinó en Jerusalén durante 52 años. Su madre era Jecolías de Jerusalén. Azarías fue un buen rey y agradó al Señor, tal como lo había hecho su padre Amasías. Pero, a semejanza de sus antecesores, no destruyó los santuarios situados sobre las colinas, donde el pueblo hacía sacrificios y quemaba incienso. El Señor lo atacó con lepra, la que le duró hasta el día de su muerte. Por esta razón vivió solo en una casa. Su hijo Jotán ejercía el gobierno. El resto de la historia de Azarías está escrito en los anales de los reyes de Judá. Cuando Azarías murió, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, en Jerusalén, y su hijo Jotam fue el nuevo rey. Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel cuando Azarías llevaba 38 años reinando en Judá.
Zacarías reinó en Samaria 6 años, y fue un rey malo ante los ojos del Señor, a la manera de sus antecesores. A semejanza de Jeroboam, hijo de Nabat, fomentó en Israel el pecado de la adoración a los ídolos. Entonces Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él y lo asesinó en Ibleam, y tomó la corona. El resto de la historia de Zacarías está en los anales de los reyes de Israel. De esta manera se cumplió la afirmación que el Señor había hecho a Jehú: tu hijo, tu nieto y tu bisnieto serán reyes de Israel. Salún, hijo de Jabes, comenzó a reinar en Israel en el año 39 del reinado de Usías en Judá. Salún solo alcanzó a reinar durante un mes, pues Menahem, hijo de Gadí, fue de Tirsa a Samaria y lo mató y se apoderó del trono. Los demás detalles del reinado de Salún y su conspiración están escritos en los anales de los reyes de Israel. Manahem, no sé por qué digo Manahem, Menahem, destruyó la ciudad de Tifsa y los lugares circundantes, comenzando por Tizá, porque sus ciudadanos se negaron a aceptarlo como rey. Dio muerte a toda la población y les abrió el vientre a las mujeres que estaban embarazadas. Menahem, hijo de Gadí, subió al trono de Israel en el año 39 del reinado de Azarías, rey de Judá. Reinó 10 años en Samaria. También fue un rey muy malo. Adoró ídolos y dio así el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, que condujo al pueblo de Israel al pecado. Entonces el rey Pul, es decir, Tiglat-Pileser, de Asiria, invadió la tierra, pero el rey Menahem lo compró con un regalo de tierra de 33.000 kilos de plata, para que lo dejara seguir siendo rey de Israel. Para conseguir esa cantidad de plata, Menahem obligó a los ricos de Israel a entregar como impuesto medio kilo de plata. Entonces Tiglat-Pileser se regresó a su tierra. El resto de la historia del rey Menahem está escrito en los anales de los reyes de Israel. Cuando murió le sucedió su hijo Pekajías. Pekajías, hijo de Menahem, comenzó a reinar en Israel cuando Azarías llevaba 50 años reinando en Judá. Pekajías reinó en Samaria 2 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, conduciéndolo a la idolatría. Entonces Pekaj, hijo de Remalías, que era uno de los oficiales del ejército, conspiró contra él con 50 hombres de Galad y lo asesinaron en el palacio de Samaria. Argob y Arié también murieron en aquella ocasión. Después de matar al rey, Pekaj se apoderó del trono de Israel. El resto de la historia del rey Pekajías está escrito en los anales de los reyes de Israel. Pekaj, hijo de Remalías, comenzó a reinar en Israel cuando Azarías llevaba 52 años reinando en Judá. Pekaj reinó en Samaria 20 años, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, conduciéndolo a la idolatría. Fue durante su reinado que el rey Tiglat-Pileser de los asirios dirigió un ataque contra Israel. Capturó las ciudades de Ishon, Abel-Bet-Macá, Janoa, Sedes, Hazor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y llevó al pueblo cautivo a Asiria. Entonces Oseas, hijo de Elá, conspiró contra Pekaj y lo asesinó. Esto ocurrió en el año 20 del reinado de Jotam, en Judá. De esa manera Oseas se apoderó del trono de Israel. El resto de la historia del reinado de Pekaj está escrito en los anales de los reyes de Israel. Jotam, hijo de Usías, comenzó a reinar en Judá cuando Pekaj, hijo de Remalías, llevaba 2 años reinando en Israel. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 16 años. Su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. En términos generales, Jotam fue un buen rey. Como su padre Usías, siguió al Señor, pero no destruyó los santuarios de las colinas, donde el pueblo hacía sacrificios y quemaba incienso. Fue durante su reinado que se construyó la puerta superior del templo del Señor. El resto de la historia de Jotam se encuentra escrito en los anales de los reyes de Judá. En aquellos días el Señor hizo que Rezín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remalías de Israel, atacaran a Judá. Cuando Jotam murió, fue sepultado con los demás reyes de Judá en el cementerio real en la ciudad de David. Luego subió al trono su hijo Acaz. Capítulo 16. Acaz, hijo de Jotam, comenzó a reinar en Judá cuando Pekaj, hijo de Remalías, llevaba 17 años reinando en Israel. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. No siguió el ejemplo de su antepasado David, pues hizo lo que no agrada al Señor. Por el contrario, fue tan malo como los reyes de Israel. Tanta fue su maldad que hasta sacrificó en el fuego a su hijo, para ofrecérselo a un dios falso, que era una ceremonia repugnante que practicaba la gente que antes vivía en aquella tierra que el Señor le dio a su pueblo Israel. También sacrificó y quemó incienso en los santuarios de las colinas y en los numerosos altares que había bajo los árboles frondosos. Un día el rey Rezín de Siria y el rey Pekaj, hijo de Remalías de Israel, le declararon la guerra a Acaz y sitiaron a Jerusalén.
pero no la pudieron conquistar. Sin embargo, en aquel tiempo el rey Resín de Siria recuperó la ciudad de Elat, expulsó a los judíos que vivían allí y puso habitantes sirios en ella. Luego llegaron los edomitas y se quedaron a vivir allí hasta hoy. Entonces el rey Acaz envió un mensajero al rey Tiglat-Pileser de Asiria con el siguiente mensaje: soy tu siervo y amigo, por favor te ruego que vengas y me libres de los reyes de Siria y de Israel, que han venido a atacarme. Junto con el mensaje, le envió como regalo la plata y el oro del templo del Señor y de los tesoros de la casa del rey. El rey de Asiria atendió su ruego y fue y atacó la ciudad de Damasco, capital de Siria, y la conquistó. Mató al rey Resín y tomó como prisioneros a los habitantes de la ciudad y los llevó a vivir a Kir. El rey Acaz fue entonces a Damasco a encontrarse con el rey Tiglat-Pileser, y mientras estaba allí vio un altar pagano que le agradó. Hizo un dibujo de ese altar y con sus dimensiones y detalles y se lo envió al sacerdote Urías con una descripción detallada. Antes de que el rey regresara de Damasco, Urías terminó de construir el altar. Cuando Acaz regresó, vio el altar, se acercó a él y presentó una ofrenda. Ofreció un holocausto y una ofrenda de grano, derramó vino en él y lo roció con la sangre de los animales sacrificados como ofrenda de paz. Luego quitó el altar de bronce que estaba frente al templo del Señor y lo colocó al lado norte del nuevo altar. Luego dio órdenes al sacerdote Urías de usar el nuevo altar para los holocaustos de la mañana, para la ofrenda de cereal de la tarde, así como para el holocausto y la ofrenda de grano del rey, y para las ofrendas del pueblo, incluyendo sus ofrendas de vino. La sangre del holocausto y los sacrificios tenía que rociarla sobre el nuevo altar. El antiguo altar fue dejado solamente para uso del rey. Entonces el sacerdote Urías hizo todo lo que el rey Acaz le ordenó. Luego el rey hizo quitar los entrepaños de las bases junto con sus lavamanos. También hizo bajar la fuente de bronce que estaba encima de los bueyes y la puso sobre una base de piedra. Y atendiendo a una petición del rey de Asiria, quitó la tarima que se había construido dentro del templo del Señor para la celebración del sábado, así como el pasadizo que era de uso exclusivo del rey. El resto de la historia del reinado de Acaz está escrito en los anales de los reyes de Judá. Cuando Acaz murió, fue sepultado en el cementerio real, en Jerusalén, en la ciudad de David. Su hijo, Ezequías, fue el nuevo rey. ¡Fua! Ahora viene Ezequías, supongo, ¿no? Oseas, hijo de Elam, subió al trono de Israel cuando Acaz llevaba 12 años reinando en Judá. Oseas reinó en Samaria 9 años, pero hizo lo que ofende al Señor, aunque no fue tan malo como los reyes de Israel que habían reinado antes de él. El rey Salmanasar de Asiria atacó y derrotó al rey Oseas, por lo que Israel tuvo que pagar un pesado tributo anual a Asiria. Pero un día el rey Oseas se rebeló contra el rey de Asiria y pidió al faraón So, rey de Egipto, que le ayudara a librarse del poder de Asiria. Además, Oseas se negó a seguir pagándole el impuesto anual al rey de Asiria. Por eso, éste lo hizo arrestar y lo metió en la cárcel. Después el rey de Asiria marchó contra Israel e invadió la tierra, y por 3 años mantuvo sitiada la ciudad de Samaria, capital del reino. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó. Entonces el rey Salmanasar llevó cautivos a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalaj, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en la ciudad de los Medos. Este desastre cayó sobre el pueblo de Israel, porque sus habitantes adoraron a otros dioses, pecando así contra el Señor su Dios, que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Habían seguido las malas costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, y las malas costumbres que habían introducido los reyes de Israel. El pueblo de Israel además había hecho secretamente muchas cosas que eran malas. Habían edificado altares a otros dioses a lo largo de toda la región. Habían puesto altares e ídolos en la cumbre de toda colina y bajo todo árbol frondoso. Habían quemado incienso a los dioses de las naciones, a los que el Señor había expulsado de la tierra cuando Israel llegó. El pueblo de Israel, pues, había cometido muchos males, y el Señor estaba enojado con ellos. Habían adorado ídolos, a pesar de las advertencias, específicas y repetidas del Señor. Una y otra vez, el Señor había enviado profetas que advirtieran a Israel y a Judá que era necesario que dejaran sus malos comportamientos, que obedecerían los mandamientos, sí, los mandamientos que había dado a sus antepasados por medio de los profetas. Pero Israel no prestó atención. El pueblo fue tan soberbio como sus antepasados y se negó a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus leyes y el pacto que había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. En su rebeldía adoraron ídolos paganos, como las naciones vecinas, a pesar de las reiteradas advertencias del Señor.
Desobedecieron todos los mandamientos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de oro fundido. Hicieron ídolos abominables y vergonzosos, y adoraron a Baal y a todos los astros del cielo. Llegaron aún a sacrificar en el fuego a sus propios hijos e hijas, como ofrenda a sus dioses. Consultaron a adivinos, practicaron la magia, y se vendieron a sí mismos al mal. Por eso el Señor se enojó con ellos. Tanto fue el enojo del Señor contra los israelitas que dejó que se los llevaran lejos de su tierra. Tan solo dejó a la tribu de Judá. Pero ni aun los de Judá obedecieron los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las malas costumbres que Israel había introducido. Entonces el Señor desechó a todos los descendientes de Jacob, los castigó entregándolos en manos de sus enemigos y dejó que fueran llevados lejos de su tierra. Cuando el Señor permitió que los israelitas no reconocieran como rey a un descendiente de David, ellos pusieron por rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Fue precisamente Jeroboam el que hizo que los israelitas cometieran el gran pecado de alejarse del Señor, y el pueblo de Israel no dejó de hacer las cosas malas que Jeroboam le había enseñado, hasta que el Señor finalmente los arrojó lejos de su presencia, cumpliendo así lo que había anunciado por medio de sus siervos, los profetas. Israel fue llevado cautivo a Asiria, donde está hasta estos días. El rey de Asiria llevó habitantes de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sepharvaim, y los instaló en las ciudades de Samaria, en lugar del pueblo de Israel. Los asirios, pues, tomaron posesión de Samaria y de las demás ciudades de Israel. Pero como estos nuevos habitantes no adoraban al Señor, él envió leones, que mataron a muchos de ellos. Entonces le enviaron este mensaje al rey de Asiria: la gente que desterró en las ciudades de Samaria no conoce las leyes del Dios de esta tierra, y él ha enviado leones para que los maten. El rey de Asiria ordenó entonces a uno de los sacerdotes exiliados de Samaria que regresara a Israel y enseñara a los nuevos residentes las leyes del Dios de la tierra. Un sacerdote pues regresó a Betel y enseñó a la gente de Babilonia la manera de adorar al Señor. Pero estos extranjeros también adoraban a sus propios dioses, a los que pusieron los altares de las colinas cerca de sus ciudades. Los babilonios adoraban a su dios Sucot Benot, los de Cuta adoraban a su dios Nergal, los de Hamat adoraban a Asimá, los sabeos adoraban a Nibhaz y a Tartak, y los de Sepharvaim ofrecían en holocausto a sus hijos en los altares de sus dioses Adramelech y Anamelech. A pesar de que adoraban al Señor, nombraron de entre el pueblo en general sacerdotes que ofrecían sacrificios en los altares que habían construido en las colinas. Así que, aunque adoraban al Señor, siguieron manteniendo sus costumbres religiosas, tal como lo hacían cuando estaban en sus naciones de origen. Todavía hacen lo mismo, siguen sus prácticas anteriores, en vez de adorar en forma verdadera al Señor y obedecer las leyes que Él les dio a los descendientes de Jacob, cuyo nombre más tarde le fue cambiado por el de Israel. El Señor había hecho un pacto con los israelitas, que tenía las siguientes condiciones: no adoren a dioses paganos, ni se inclinen delante de ellos, no los alaben ni ofrezcan sacrificios, adórenme solo a mí, que soy el Señor, que los saqué de la tierra de Egipto con demostraciones grandiosas de poder. Obedezcan todas las leyes que les di por escrito y jamás adoren a otros dioses. No olviden el pacto que hice con ustedes. Por eso, no adoren jamás a otros dioses, adórenme solamente a mí, pues únicamente yo tengo el poder para librarlos de sus enemigos. Pero no quisieron obedecer, sino que siguieron sus antiguas costumbres de adorar a dioses falsos. Adoraban al Señor, pero al mismo tiempo adoraban a sus ídolos. Y hasta ahora sus descendientes hacen lo mismo. Excelente. Saludos para la gente que sigue ahí en este tiempo de lectura. Muy bien. Estoy un poquito lejos de la cámara. A ver. Vamos por el capítulo 18. Un segundito, me quiero fijar lo que tenemos que leer hoy. Muy bien. Excelente. Seguimos leyendo, ¿sí? Capítulo 18. Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a reinar en Judá cuando Oseas, hijo de Elam, llevaba 3 años reinando en Israel. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Fue un buen rey, pues hizo lo que le agrada al Señor, siguiendo así el ejemplo de su antepasado David. Hizo quitar los santuarios de las colinas, derribó sus altares y destruyó los vergonzosos ídolos de la diosa Aserá. También destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque el pueblo de Israel había comenzado a adorarla y a quemarle incienso, y la llamaban Nehustam. Ezequías confió firmemente en el Señor, Dios de Israel. Ninguno de los reyes ni antes ni después de él estuvo tan cerca de Dios como él lo estuvo, porque siguió al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandamientos que él había dado por medio de Moisés. Por esta razón el Señor estuvo con él y lo hizo prosperar en todo lo que emprendió. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a seguir pagando tributos.
También venció a los filisteos, tanto en las ciudades grandes como en las pequeñas, y logró llegar hasta Gaza y sus alrededores. En el 4º año de su reinado, que era el 7º año de Oseas en Israel, el rey Salmanasar de Asiria atacó a Israel y comenzó el sitio de la ciudad de Samaria. 3 años más tarde, durante el 6º año del reinado de Ezequías y el 9º del reinado de Oseas en Israel, cayó Samaria. Fue en aquel tiempo cuando el rey de Asiria transportó a los israelitas de Asiria y los puso en colonias en las ciudades de Jalá, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los Medos. Esto fue porque se habían negado a obedecer al Señor su Dios y a hacer su voluntad. Al contrario, habían pasado por alto su pacto y habían desobedecido todas las leyes que les habían dado por medio de Moisés su siervo. Más tarde, en el año 14 del reinado de Ezequías, el rey Sennacherib de Asiria sitió y capturó todas las ciudades fortificadas de Judá. El rey Ezequías quería la paz y envió este mensaje al rey de Asiria, que estaba en Laquis: he hecho mal, pagaré cualquier tributo que me pidas, con tal de que te vayas. El rey de Asiria le exigió 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Para reunir esta suma, el rey Ezequías tomó toda la plata que había en el templo del Señor y en la tesorería de la casa del rey. Además, tuvo que quitar el oro de las puertas del templo del Señor y de los postes con que él mismo los había recubierto, y lo dio todo al rey de Asiria. Sin embargo, el rey de Asiria envió desde Laquis a uno de sus altos oficiales, el Tartán, a su tesorero principal, el Rapsaris. Bueno, eso creo que es en Reina Valera. Acá dice Rabasaris, el Rabasaris, y al copero mayor, el Rapsacés, para que fueran a atacar a Jerusalén. Estos subieron y acamparon en el canal del estanque superior, que está junto al campo donde era blanqueada la ropa. Entonces le pidieron al rey Ezequías que saliera a hablar con ellos, pero él envió una delegación para pedir tregua. La delegación estaba formada por los siguientes hombres: Eliaquín, el mayordomo del palacio; Sebna, su secretario; y Joa, hijo de Asaf, su otro secretario. Entonces el Rabsacés envió este mensaje al rey Ezequías: el gran rey de Asiria dice, ¿qué te hace sentir tan seguro? Necesitas más que promesas y ayudas antes de rebelarte contra mí. Pero ¿cuál de tus aliados te dará más que palabras? ¿Egipto? Si te apoyas en Egipto, descubrirás que es una caña que se quiebra bajo tu peso y te traspasa la mano. El faraón de Egipto es completamente indigno de confianza. Y si dices, estamos confiando en que el Señor nos librará, recuerda que tú has destruido los altares de las colinas dedicadas a Él, porque tú exiges que toda la gente vaya a adorar ante el altar de Jerusalén. ¿Qué te parece? Haz una apuesta con mi amo, el rey de Asiria. Si encuentras 2.000 hombres que puedan montar a caballo, nosotros te daremos los caballos. Y con un ejército tan pequeño como el tuyo, no eres amenaza ni para el menor de los oficiales a cargo del más pequeño contingente. Si los egipcios estuvieran dispuestos a proporcionarte caballos y carros, de nada te serviría. ¿Piensas que nosotros hemos venido aquí por nuestra propia iniciativa? No. El Señor nos ha enviado y nos dijo, vayan y destruyan a ese pueblo. Eliaquín, hijo de Hilquías, Sebna y Joa le dijeron, habla en arameo, por favor, porque nosotros lo entendemos. No uses hebreo porque el pueblo que está en los muros nos está oyendo. Pero el asirio respondió, ¿me ha enviado acaso mi señor a hablarte solamente a ti y a tu amo? ¿Me ha enviado a hablarle también al pueblo que está en los muros, condenados al igual que ustedes a comer sus excrementos y a beber su orina? Entonces el Rabsacés asirio gritó en hebreo al pueblo que estaba sobre los muros, oigan lo que dice el gran rey de Asiria, no permitan que el rey Ezequías los engañe, él jamás podrá salvarlos de mi poder, no permitan que los engañe haciéndoles creer que el Señor los salvará. No escuchen al rey Ezequías, ríndanse, podrán vivir aquí en su tierra hasta que yo los conduzca a otra tierra semejante a esta, con muchas cosechas, grano, vino, olivos y miel. Todo esto es mejor que la muerte. No escuchen al rey Ezequías cuando trate de convencerlos de que el Señor los salvará. ¿Ha podido alguno de los dioses de las otras naciones librarlos del rey de Asiria? ¿Qué le ha pasado a los dioses de Hamat, Arfad, Sefarvashim, Ená e Iba? ¿Rescataron a Samaria? Si no hay Dios que haya podido salvar a nación alguna en mi poder, ¿qué los hace pensar que el Señor puede salvar a Jerusalén? Pero el pueblo sobre el muro permaneció en silencio, porque el rey les había ordenado no responder. Entonces Eliaquín, hijo de Hilquías, el mayordomo; Sebna, el secretario del rey; y Joa, hijo de Asaf, el otro secretario, fueron ante el rey Ezequías con su ropa rasgada y le contaron lo que había dicho el Rabsacés asirio. Seguimos leyendo, ¿sí? Cuando el rey Ezequías escuchó este informe, rasgó sus vestiduras, se vistió de ropa áspera y entró en el templo del Señor a orar. Muy bien. Y mandó a Eliaquim, a Sebna,
a algunos de los sacerdotes más ancianos que se vistieran de ropa áspera y fueran a ver al profeta Isaías, hijo de Amós, y le dieran este mensaje. Este es un día de tribulación, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para darlo a luz. Quizás el Señor tu Dios ha oído que el Rasacés de Asiria desafió al Dios viviente y lo castigará. Ora por los que todavía quedamos vivos. Isaías les contestó a los mensajeros del rey: díganle al rey que esto es lo que el Señor le manda a decir. No te preocupes por los insultos que estos asirios han lanzado contra mí. Haré que el rey de Asiria reciba malas noticias de su tierra y decida regresar, y haré que lo maten cuando llegue a su tierra. El Rasacés asirio regresó ante su rey y lo encontró en Limná, porque se había retirado de Laquis. Poco después le llegó al rey la noticia de que el rey Tiracá de Etiopía venía a atacarlo. Antes de partir para hacer frente al ataque, envió este mensaje al rey Ezequías: no te dejes engañar por ese Dios en quien crees, no le creas cuando dice que nosotros no vamos a conquistar Jerusalén. Tú sabes perfectamente bien lo que los reyes de Asiria han hecho donde quiera que han ido. Lo han destruido completamente todo. ¿Por qué tu caso va a ser diferente? Han podido contra nosotros los dioses de las otras naciones, Gozán, Haram, Rezef y los descendientes de Edem, estaban en Telasar. Todos ellos han sido destruidos por los anteriores reyes de Asiria. ¿Qué le ocurrió al rey de Hamat y a los reyes de Arfad? ¿Qué le ocurrió a los reyes de Sefarmayim, Ená e Ibá? Ezequías tomó la carta que le entregaron los mensajeros de Sennacherib, la leyó y entró en el templo del Señor y la extendió delante del Señor. Allí hizo esta oración: Señor Dios de Israel, que te sientas en tu trono, por encima de los ángeles. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, pues tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, Señor, y escucha, te lo ruego. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha a este hombre que desafía al Dios vivo. Señor, es cierto que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones y han quemado sus ídolos, pero estos no eran dioses, fueron destruidos porque no eran sino ídolos de madera y de piedra hechos por los hombres. Señor, Dios nuestro, te rogábamos que nos salves del poder del rey de Asiria. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solamente tú eres Dios. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, envió este mensaje a Ezequías: el Señor, Dios de Israel, dice que ha escuchado tu petición acerca de Sennacherib, rey de Asiria, y esto es lo que el Señor decreta contra él. La Virgen, hija de Sión, no te tiene miedo, la hija de Jerusalén te desprecia y se burla de ti. ¿A quién has desafiado e insultado? ¿Contra quién has levantado con soberbia la voz? Es contra el Santo de Israel que lo has hecho. Has dicho con jactancia: mis carros han conquistado las más altas montañas, hasta la cúspide del Líbano. He cortado sus cedros más altos, he talado sus mejores cipreses y he conquistado sus fronteras más lejanas. Me he refrescado en los manantiales de los pueblos que he vencido y he destruido la fortaleza de Egipto con solo pasar por allí. ¿No te has dado cuenta que desde hace mucho yo, el Señor, es quien te ha dejado hacer estas cosas? Yo ordené que conquistaras todas estas ciudades fortificadas. Por eso los pueblos que has conquistado no pudieron contra ti, paralizados de terror y avergonzados. Quedaron cual hierba del campo, cual césped tierno, como heno de los terrados que se marchita antes de la cosecha. Yo sé todo de ti, conozco todos tus planes y sé a dónde vas. Además, sé lo que has dicho en contra mía, debido a tu arrogancia contra mí. Voy a poner un garfio en tu nariz y frenos en tu boca, y te haré regresar por el camino que viniste. Y esta es la prueba de que haré lo prometido. Este año mi pueblo comerá el trigo que saldrá espontáneamente y lo usará como semilla para las siembras del próximo año. Y en el tercer año tendrán una cosecha abundante. Pueblo mío, Judá, que has sobrevivido, volverás a echar profundas raíces en la tierra y producirás fruto para el Señor. Un pequeño grupo de mi pueblo será fuerte en Jerusalén. El Señor está deseoso de hacer que esto ocurra, y mi decisión en cuanto al rey de Asiria es que no entrará en esta ciudad, no estará delante de ella con escudo, ni tendrá rampas para subir por sus muros, ni disparará una sola flecha contra ella. Volverá por el camino que vino, porque yo descenderé y salvaré a esta ciudad por amor de mi nombre y por amor de mi siervo David. Aquella misma noche, el ángel del Señor dio muerte a 185.000 soldados del ejército asirio. A la mañana siguiente el campo estaba lleno de cadáveres. Entonces el rey Sennacherib regresó a Nínive, pero un día que estaba adorando en el santuario del dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer le dieron muerte y escaparon a la región de Ararat, y su hijo Esarhadón fue el nuevo rey de Asiria. Leemos juntos el Salmo 94 y finalizamos por hoy. Así que tenemos que leer juntos el Salmo 94 y ya finalizamos con la lectura de este día. Así que una vez más, Salmo 94. Muy bien. Lo leemos y dice de la siguiente manera. Estoy como muy lejos. Uy, de repente estaba muy cerca. Casi tiro todo. Dice así el Salmo 94.
Señor, Dios de las venganzas, manifiéstate. Levántate, juez de la tierra, dale su merecido a los soberbios. Señor, ¿hasta cuándo se le permitirá al malvado que se burle? Escucha su arrogancia, cómo se vanaglorían estos malvados. Mira cómo oprimen a tu pueblo, oh Señor, lastimando a los que amas. Matan a las viudas y a los extranjeros, a los huérfanos los asesinan. Y hasta dicen, el Señor no ve, al Dios de Israel no le importa. Entiendan esto, gente necia. ¿Cuándo insensatos lo van a comprender? ¿Será sordo el que hizo las orejas? ¿Estará ciego el que formó los ojos? Él castiga a las naciones. ¿No los castigará a ustedes también? Él lo sabe todo. ¿No sabrá también lo que están haciendo? Sí, haciendo. El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son inútiles. Dichosos aquellos a los que tú corriges, Señor, a los que tú instruyes en tu ley. Tú les das tranquilidad en tiempos de angustia, mientras que al malvado se le cava una fosa. El Señor no abandonará a su pueblo porque son su especial propiedad. El juicio volverá a ser justo y todos los de recto corazón tendrán su recompensa. ¿Quién me protegerá de los malvados? ¿Quién estará de mi parte en contra de los malhechores? Si el Señor no me hubiera ayudado, yo habría muerto. Yo grité, me resbalo, Señor, y tu gran amor, Señor, me sostuvo. Señor, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. ¿Pueden los gobernantes injustos decir que tú estás de su parte? Gobernantes que se apoyan en sus propias leyes para hacer maldad. Ellos acusan a la gente recta y condenan a muerte al inocente. El Señor es mi fortaleza. Mi Dios es la gran roca donde puedo refugiarme. Dios ha hecho que los pecados de los malvados se vuelvan contra ellos mismos. Él los destruirá por sus pecados. El Señor, nuestro Dios, los destruirá. Muy bien, terminamos con la lectura de hoy, así que finalizamos muy bien con la lectura, muy contento por eso, así que un saludo especialmente ahí para Abby, para Dami, que nos deja ahí un comentario y nos deja unas manitos, un corazón, así que muchos cariños, Dami, gracias por estar ahí, así que Dios te bendiga un montonazo, Dami, y un saludo para Abby. Ya Dami nos comparte el Salmo 94, 14 y 22. Dice, el Señor no abandonará a su pueblo porque son su especial propiedad. Amén. Versículo 22, el Señor es mi fortaleza. Mi Dios es la gran roca donde puedo refugiarme. Qué hermoso. Bueno, el 22 coincide con lo que puso Abby. Y el versículo 19, Señor, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Es hermoso este salmo. A mí me gustó justo el versículo 18, que dice, yo grité, me resbalo, Señor, y tu gran amor, Señor, me sostuvo. Muy bien. Así que terminamos por hoy. Así que muy bien, Dami, muy bien, Abby, gracias por estar presentes hasta este momento. Así que hacemos juntos una oración y ya nos despedimos, ¿sí? Vamos a orar juntos y nos encontramos, si Dios lo permite, mañana a las 10 de la noche o con otro día de lectura más. Así que hoy termina ya el día 28, mañana día 29, estamos ahí nomás del día 30, no puede ser. Cuando nos querramos dar cuenta, llegamos ahí a la mitad, a la mitad. Así que, muy bien. ¿La mitad cuál sería? 38 más o menos, ¿no? 38, 38, 38, no, 39, 39, ahí está, sí, sería 39. 39 y 39 sería como casi la mitad, sí. Así que bueno, hacemos juntos una oración y leemos, y leemos, y vamos a descansar. Bueno, hacemos una oración, ¿sí? Oramos. Papá, gracias te damos por la oportunidad que tuvimos de leer juntos tu palabra. Gracias por este hermoso salmo, Señor. Gracias por tu fidelidad. Te pedimos que podamos tener un lindo descanso. Te pido por los que están siendo parte de este tiempo de lectura y te pido que descansen muy bien. Gracias, Señor, por tu palabra. Cerramos esta oración y lo hacemos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Muy bien, dice 39 y media lectura. Ah, es verdad. Sí, tendría que ser 39 y la mitad de otra, pero bueno. Así que estamos ahí, estamos cerquita, ya estamos por entrar al día 30 casi. Así que estamos ahí nomás. Bueno, espero que descansen bien, así que muchas bendiciones Dami, muchas bendiciones Abby. Así que saludos para ustedes, para todos los que fueron parte de este tiempo. Así que nos encontramos mañana, si Dios así lo quiere, compartiendo de nuevo una horita juntos leyendo la Biblia. Así que bueno, saludos y que tengan un buen descanso, que duerman bien. Bendiciones.